Por favor, compre, llevo días sin comer, dijo la niña. Entonces el millonario llora inmediatamente y... Comenta qué te pareció esta historia, dándole una nota del 0 al 10, y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber si te ha gustado mi historia y conocerte mejor, así que suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El viento helado de enero cortaba las calles de Oviedo como una navaja, arrastrando consigo el olor a eucalipto de las montañas cercanas y la promesa de otra mañana difícil para quien no tenía dónde resguardarse. Javier Mendoza se ajustó el abrigo gris mientras caminaba apresuradamente por la calle Uría, sus pasos resonando en el pavimento mojado por la lluvia de la madrugada. A sus 52 años, el empresario había desarrollado una rutina mecánica que lo protegía de los recuerdos dolorosos. A la oficina a las 7, al banco a las 9, reuniones hasta el almuerzo. Nada de imprevistos, nada que pudiera romper la barrera emocional que había construido tras la partida de Isabel. La sucursal bancaria estaba a 3 calles de distancia cuando una voz frágil lo hizo detenerse en seco. Era tan baja que casi se perdió en el ruido del tráfico matutino, pero había algo en ella que tocó una cuerda sensible en su pecho, algo que lo hizo girarse incluso en contra de su voluntad de seguir caminando. Por favor, señor, cómpreme un caramelo. Llevo días sin comer. Javier bajó la mirada y encontró a una niña de aproximadamente 4 años, acurrucada junto a la pared de una farmacia. Sostenía una pequeña caja de cartón con algunos caramelos artesanales, sus manitas temblando por el frío. Lo que más le impresionó no fue solo la pobreza evidente en su ropa rota o los pies descalzos tocando el suelo helado, sino la educación en su hablar y la inteligencia que brillaba en sus ojos castaños, contrastando drásticamente con la situación en la que se encontraba. Sofía alzó el rostro hacia él, y Javier sintió que el mundo se detenía por un instante. Había algo familiar en aquella expresión, una fragilidad que despertó en él una protección que creía haber enterrado junto con su propia hija. La niña no lloraba, no suplicaba dramáticamente como otros niños que había visto en las calles. Su dignidad infantil era casi perturbadora. Javier le preguntó cuánto costaba, agachándose para quedar a su altura. 50 céntimos cada uno, señor. Pero si no tiene dinero, no pasa nada. Lo entiendo, respondió ella. La respuesta vino acompañada de una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Javier se encogiera de una forma que no sentía desde hacía 3 años. Javier sacó un billete de 50 euros de la cartera y se lo extendió. Los quiero todos. Sofía abrió mucho los ojos confundida, diciendo que solo eran 10 caramelos y que le estaba dando mucho dinero. La honestidad de la niña lo sorprendió. En la sociedad donde vivía, pocos adultos demostraban tal integridad. «Puedes quedarte con el cambio», le dijo él. «Y dime una cosa, ¿dónde están tus padres?» El rostro de Sofía se ensombreció ligeramente, una sombra pasando por sus ojos. «No tengo padres. Vivo con mi tía Beatriz allí». Señaló vagamente hacia un soportal a unos metros de distancia, donde Javier pudo distinguir la figura de una mujer joven organizando algunas pertenencias en bolsas de plástico. Le preguntó si vivían en la calle, y Sofía asintió, sin mostrar autocompasión, explicando que llevaban así unos meses, pero que su tía Beatriz la cuidaba bien y le decía que pronto encontrarían un lugar mejor. Javier observó a la mujer que la niña llamaba tía. Incluso a distancia, podía ver que era joven, probablemente de unos 20 y tantos años, y que se movía con una organización y cuidado que contrastaban con su precaria situación. Su ropa, aunque sencilla y gastada, estaba limpia y bien arreglada. Había algo en su postura que sugería educación y dignidad. Le preguntó su nombre a la niña. «Sofía, ¿y usted?» «Javier», respondió él. Tras una pausa,
Le preguntó si le gustaría que hablara con su tía, que tal vez podría ayudarlas de alguna forma. La niña inclinó la cabeza, estudiando su rostro con una madurez desconcertante, y le dijo que parecía una buena persona, que su madre siempre decía que podía ver la bondad en los ojos de la gente. La referencia a la madre vino cargada de una tristeza que ella intentaba ocultar, pero que Javier captó de inmediato. Caminaron juntos hasta el soportal, donde Beatriz levantó la vista al verlos acercarse. Javier notó inmediatamente que sus temores estaban equivocados. La joven no tenía la mirada perdida o desesperada que esperaba encontrar. Sus ojos verdes demostraban cansancio, sí, pero también una determinación férrea y una inteligencia aguda. «¿Beatriz?», preguntó él, extendiendo la mano. «Soy Javier Mendoza. He conocido a Sofía y me gustaría hablar con usted». Beatriz se levantó lentamente, limpiándose las manos en la falda antes de saludarlo. Javier estimó que tendría unos 28 años, y había algo en su forma de hablar que indicaba educación formal. «Un placer, señor Javier. Sofía me ha dicho que le ha comprado todos los caramelos. Ha sido muy amable por su parte», dijo ella. Javier le preguntó cuánto tiempo llevaban en esa situación. La joven dudó, claramente incómoda por exponer su vulnerabilidad a un extraño. «Unos meses. Perdimos nuestra casa cuando las cosas se pusieron difíciles». Miró a Sofía, que jugaba con los caramelos dentro de la cajita, y bajó la voz. «He estado buscando trabajo, pero sin un domicilio fijo es complicado, y no puedo dejar a Sofía sola». Javier observó la interacción entre ambas y se dio cuenta del cuidado genuino que Beatriz demostraba por la niña. Le preguntó si tenía formación en algún área. «Pedagogía. Trabajé en un colegio privado hasta el año pasado», respondió ella, con un dolor que intentaba enmascarar. Javier inquirió si Sofía era su sobrina. Beatriz intercambió una mirada rápida con la niña antes de responder que no biológicamente, que la había encontrado abandonada y no había podido dejarla sola. La respuesta intrigó a Javier. Había algo no dicho allí, una historia más compleja que sintió que no era el momento de explorar, pero una cosa estaba clara. Aquella mujer había asumido la responsabilidad de una niña que no era suya, en una situación de extrema vulnerabilidad, y eso hablaba mucho de su carácter. «Beatriz, yo tengo una empresa de materiales de construcción aquí en la ciudad. Necesito a alguien para organizar algunos sectores administrativos. Sería temporal inicialmente, pero...» Hizo una pausa, sorprendido por su propia propuesta espontánea. «¿Les interesaría?». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas que intentó contener. «Señor Javier, yo... no sé qué decir. Sí, me interesaría mucho, pero no tenemos dónde quedarnos y no me gustaría ser una carga. Tengo un apartamento pequeño que uso para recibir a proveedores de otras ciudades. Lleva meses vacío. Podrían quedarse allí temporalmente hasta que se organicen». Sofía, que había escuchado toda la conversación en silencio, se acercó a Javier y le tomó la mano con sus manitas heladas. «Gracias, señor Javier. Tiene un corazón bueno como el que tenía mi mamá». En ese momento, mirando a aquella niña que demostraba una gratitud tan pura, Javier sintió algo que no experimentaba desde hacía 3 años, un propósito. Por primera vez desde que perdió a Isabel, sentía que tal vez había una razón para continuar, una oportunidad de hacer algo que realmente importara. Pero mientras caminaba de vuelta a casa esa tarde, llevando las bolsas de Beatriz y escuchando la risa cristalina de Sofía resonando por las calles de Oviedo, Javier no podía imaginar la tormenta que su decisión impulsiva estaba a punto de desatar en su vida, especialmente cuando Verónica descubriera que había traído a una niña a su casa. La casa de Javier, en el barrio de La Florida, exhalaba el silencio pesado de una residencia donde la felicidad se había marchado hacía mucho tiempo.
las paredes blancas, antes decoradas con fotos sonrientes de Isabel, ahora albergaban solo cuadros neutros y una atmósfera que Verónica había transformado en un mausoleo de su propio dolor. Cuando Javier llegó aquella tarde de enero, acompañado de Beatriz y Sofía, el contraste entre la energía infantil de la niña y la rigidez del ambiente fue inmediatamente perceptible. Verónica estaba en la cocina preparando un té cuando oyó voces desconocidas en el salón. A sus 48 años se había convertido en una versión endurecida de sí misma. Su pelo rubio, siempre recogido en un moño severo. Sus ojos azules perdiendo el brillo que un día encantó a Javier. La pérdida de Isabel no solo se había llevado a su hija, sino que también había sepultado a la mujer amorosa que solía ser. «Javier, ¿quiénes son estas personas?», preguntó, apareciendo en la puerta de la cocina con el rostro tenso. Sofía, que estaba explorando curiosamente los objetos del salón, se quedó helada al percibir la hostilidad en la voz de la mujer. Beatriz instintivamente acercó a la niña hacia sí, reconociendo el peligro en la atmósfera que se había instalado. «Verónica, quiero que conozcas a Beatriz y a Sofía. Van a quedarse con nosotros un tiempo», dijo Javier, intentando sonar casual, pero la tensión en su voz era evidente. El silencio que siguió fue cortante. Verónica miró de Beatriz a Sofía, y cuando sus ojos se fijaron en la niña, algo sombrío pasó por su expresión. La niña tenía aproximadamente la misma edad que Isabel tendría hoy, y su presencia en la casa era como sal en una herida que nunca había cicatrizado. ¿Quedarse aquí? «Javier, ¿puedo hablar contigo en la cocina? Ahora». El tono de Verónica no admitía discusión. Beatriz percibió la tensión y se agachó junto a Sofía. «¿Por qué no te quedas aquí mirando estos libros tan bonitos mientras hablo con el señor Javier?», le dijo suavemente, pero sus ojos permanecieron alerta. En la cocina, Verónica explotó en una furia contenida que llevaba meses reprimiendo. «¿Cómo te atreves a traer una niña a esta casa sin consultarme? ¿Cómo tienes el valor de hacer esto después de todo lo que hemos pasado?». «Verónica, necesitan ayuda. La niña estaba vendiendo caramelos en la calle, con el frío». «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?». La voz de Verónica subió una octava. «No somos una casa de caridad, Javier. Esta casa ya tuvo su niña y se fue. No voy a permitir que intentes reemplazarla por una cualquiera que has encontrado en la calle». Las palabras golpearon a Javier como puñetazos en el estómago. No se trata de un reemplazo, se trata de humanidad, algo que parece que perdimos junto con Isabel. No te atrevas a usar el nombre de nuestra hija para justificar esta invasión. Verónica señaló en dirección al salón. «Mírala, Javier. Tiene la misma edad, el mismo aire. Estás intentando curar tu culpa a través de esa niña, y eso es enfermizo». En el salón, Sofía se había acercado a una estantería donde aún quedaban algunos juguetes de Isabel, de los que Verónica no había podido deshacerse. La niña cogió una muñeca pequeña con un cuidado reverente, como si supiera que estaba tocando algo sagrado. «¡Qué muñeca más bonita!», le susurró a Beatriz. «¿De quién será?». Beatriz notó la expresión melancólica en el rostro de la niña y se dio cuenta de que había más historia en aquella casa de la que Javier había contado. «Debe de ser de alguna niña muy especial», respondió diplomáticamente. «Yo tenía una muñeca parecida», dijo Sofía, su voz volviéndose distante, antes de que todo se volviera diferente. Beatriz se arrodilló a su lado y le preguntó qué había pasado con su muñeca. Sofía dudó, sus deditos acariciando el pelo de la muñeca. Se quedó en la casa del mal olor, con el hombre que gritaba mucho. Su voz se convirtió casi en un susurro. A él no le gustaba que yo jugara. Decía que hacía mucho ruido. Las palabras de la niña enviaron un escalofrío por la espalda de Beatriz.
Durante los meses que llevaba cuidando de Sofía, había notado que la niña evitaba hablar de su pasado, siempre desviando el tema cuando le preguntaban. Pero de vez en cuando, fragmentos como este se escapaban, revelando pedazos de una historia que parecía mucho más sombría de lo que Beatriz había imaginado. En la cocina, la discusión entre Javier y Verónica había escalado a un punto sin retorno. «Si esa niña se queda en esta casa, me voy yo», declaró Verónica, las lágrimas finalmente brotando. «¿No lo entiendes? Cada vez que la miro, veo a Isabel. Veo todo lo que perdimos, todo lo que debería haber sido diferente. Verónica, por favor, no». Se secó las lágrimas bruscamente. «Elige, Javier. O se va ella o me voy yo. No puedo. No voy a vivir en esta tortura constante». Javier se apoyó en la encimera de la cocina, sintiendo el peso de una decisión que podría destruir lo que quedaba de su matrimonio. Pero cuando miró por la puerta y vio a Sofía sosteniendo la muñeca de Isabel con tanto cariño, algo dentro de él se solidificó. Aquella niña lo necesitaba y por primera vez en 3 años sentía que tenía un propósito real. «Entonces encontraremos otra solución», dijo finalmente. «Ellas se quedarán en el apartamento que mencioné, pero Beatriz trabajará en la empresa y me aseguraré de que Sofía tenga lo que necesita». Verónica lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «Estás eligiendo a una extraña por encima de tu propia esposa. Estoy eligiendo hacer lo correcto». Esa noche, en el pequeño apartamento que Javier mantenía en el centro de la ciudad, Beatriz observaba a Sofía dormir en el sofá-cama que habían improvisado. La niña había aceptado el cambio de planes sin quejarse, mostrando una adaptabilidad que rompía el corazón de cualquier adulto que prestara atención. Beatriz se instaló en el sillón cercano, sus pensamientos girando en torno a las palabras fragmentadas de Sofía sobre la casa del mal olor y el hombre que gritaba. Durante los meses que cuidaba de la niña, había asumido que Sofía era simplemente una niña abandonada, una víctima más de la negligencia social. Pero los detalles que emergían gradualmente pintaban un cuadro mucho más específico y perturbador. La forma en que Sofía a veces se encogía cuando oía voces masculinas altas, la manera en que revisaba obsesivamente las puertas antes de dormir, las pesadillas que la hacían despertar gritando sobre él viniendo a buscarla. Todo ello sugería un trauma muy particular y reciente. Beatriz cogió un cuaderno que había comprado con el dinero que Javier le había adelantado y comenzó a anotar todas las pistas que Sofía había dejado escapar a lo largo de los meses. Su instinto de pedagoga le decía que había una historia coherente detrás de aquellos fragmentos, una verdad que tal vez fuera crucial para el bienestar de la niña. Mientras tanto, en la casa de la Florida, Javier enfrentaba la primera noche de silencio total de Verónica. Se había encerrado en su habitación y no le había dirigido una palabra desde la discusión en la cocina. Sabía que había cruzado una línea, quizás irreversible, pero no podía arrepentirse de su decisión. Sentado en su sillón en el despacho de casa, Javier se encontró pensando en la forma en que Sofía había sostenido la muñeca de Isabel. No había posesividad en su gesto, sino una reverencia casi espiritual, como si reconociera que aquel objeto pertenecía a un recuerdo precioso que no era suyo para tomar. Por primera vez en 3 años, Javier se preguntó si Isabel aprobaría sus acciones. Su hija siempre había sido generosa, siempre preocupada por los niños menos favorecidos del colegio. Tal vez, de alguna forma, ayudar a Sofía era una manera de honrar la memoria de Isabel, en lugar de traicionarla. La mañana siguiente, Beatriz llegó a la tienda de materiales de construcción de la familia Mendoza con una determinación que sorprendió a los empleados. Javier había explicado que sería responsable de la reorganización del sector administrativo,
pero nadie esperaba encontrar a una mujer tan joven con tal competencia organizativa. Sofía acompañó a Beatriz el primer día, sentándose tranquilamente en un rincón de la oficina con unos dibujos que Javier había comprado para ella. Fue allí, observando a la niña dibujar compulsivamente pájaros volando hacia casas específicas, que Beatriz comenzó a sospechar que Sofía no había sido simplemente abandonada. Los dibujos eran demasiado detallados para una niña de 4 años. Las casas tenían características arquitectónicas específicas, ventanas en posiciones exactas, jardines con plantas particulares. Era como si Sofía estuviera dibujando de memoria, intentando encontrar un camino de regreso a algún lugar que conocía bien. «Sofía», dijo Beatriz suavemente durante la pausa del almuerzo, «esas casas que dibujas, ¿has vivido en alguna de ellas?». La niña dejó de dibujar y miró a Beatriz con sus ojos grandes. Por un momento pareció que iba a hablar, pero entonces su rostro se cerró de nuevo. «No me acuerdo», murmuró, volviendo a su dibujo. Pero Beatriz notó que sus manitas temblaban ligeramente mientras coloreaba. Esa tarde, Javier recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Elena Rodríguez, asistenta social del ayuntamiento, había sido informada sobre la situación irregular de Sofía y exigía una reunión urgente para discutir la custodia de la niña. Elena Rodríguez llegó a la oficina de Mendoza Materiales de Construcción un lunes frío de febrero, llevando una carpeta voluminosa y una expresión determinada que hizo que todos los empleados se giraran en su dirección. A sus 35 años, la asistenta social tenía la experiencia necesaria para reconocer situaciones irregulares con menores, y el caso de Sofía había llegado a su conocimiento a través de una denuncia anónima que mencionaba a una niña viviendo sin la documentación adecuada. Javier la recibió en su despacho privado, intentando disimular el nerviosismo que sentía desde que había recibido la llamada. Beatriz estaba presente, con Sofía jugando tranquilamente en un rincón de la sala, ajena a la gravedad de la situación que se desarrollaba a su alrededor. «Señor Mendoza», comenzó Elena, abriendo su carpeta y sacando algunos formularios, «necesito entender exactamente cuál es la situación legal de esta niña. Tenemos información de que está bajo cuidados informales, sin documentación que demuestre su tutela legal. La situación es temporal», respondió Javier, eligiendo las palabras con cuidado. Beatriz encontró a la niña en situación de abandono y asumió sus cuidados. «Estamos intentando regularizarlo todo». Elena se giró hacia Beatriz. «Señora, ¿tiene algún documento que demuestre parentesco con la niña? Certificado de nacimiento, un auto de guarda, cualquier cosa». Beatriz sintió que se le encogía el estómago. Durante todos aquellos meses cuidando de Sofía, había evitado pensar en las implicaciones legales de su decisión. «No, yo. Cuando la encontré, estaba sola. No pude simplemente dejarla». «Comprendo la buena intención», dijo Elena, su voz suavizándose ligeramente, «pero la ley es clara. Una niña no puede permanecer bajo cuidados informales indefinidamente. Necesito llevar a Sofía al centro de acogida municipal mientras investigamos su situación». La palabra acogida golpeó a Sofía como un rayo. La niña soltó los lápices de colores y miró a los adultos con un terror creciente en sus ojos. «No quiero ir al lugar de los niños tristes», susurró, corriendo hacia Beatriz y agarrándose a su pierna. Javier se levantó bruscamente. «¿Es realmente necesario? La niña está bien cuidada, tiene todo lo que necesita». «Señor Mendoza, entiendo su preocupación, pero existen procedimientos. Además, necesito investigar de dónde ha salido esta niña. Una niña de 4 años no aparece de la nada». Elena observó a Sofía con mirada profesional. «Alguien debe de estar buscándola.
Esa tarde, tras una intensa negociación, Elena accedió a dar un plazo de 2 semanas para que presentaran más información sobre el pasado de Sofía. De lo contrario, se vería obligada a trasladar a la niña al centro de acogida municipal mientras prosiguieran las investigaciones. Beatriz salió de aquella reunión decidida a descubrir la verdad sobre Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, en el pequeño apartamento, se sentó junto a la niña con los dibujos esparcidos sobre la mesa. Sofía, necesito que me cuentes sobre estas casas que dibujas. Es muy importante. La niña dudó, mordiéndose el labio inferior de una forma que Beatriz había aprendido a reconocer como señal de extrema ansiedad. ¿Me vas a dar a la señora seria si te lo cuento? El corazón de Beatriz se partió. Nunca, mi amor. Te prometo que te protegeré, pase lo que pase. Sofía cogió uno de los dibujos, uno que mostraba una casa grande con un jardín lleno de flores de colores. Esta era mi casa de antes, con mamá y papá. ¿Y dónde estaba esa casa, lejos de aquí? Tenía una plaza al lado con un parque muy grande. Sofía hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero luego mamá se fue, y el hombre malo vino a vivir allí. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Qué hombre malo, Sofía? Cristian. No le gustaba yo. Decía que hacía mucho ruido, que daba mucho trabajo. La voz de Sofía se hizo aún más baja. Mamá se volvió diferente después de que él llegara. Ya no jugaba conmigo, no cantaba las canciones que me gustaban. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Beatriz. Sofía no había sido simplemente abandonada por padres irresponsables. Había una historia de familia disfuncional, un padrastro que no la aceptaba, una madre que había cedido a las presiones. ¿Y cómo saliste de allí? Sofía cogió otro dibujo, mostrando a una niña pequeña caminando sola por una calle. Mamá me llevó a pasear y dijo que iba a buscar un helado. Pero no volvió. Se hizo de noche mucho tiempo y yo tenía miedo y hambre. Beatriz luchó por contener las lágrimas. ¿Y fue entonces cuando te encontré? Sí, tú también estabas llorando. Por eso supe que eras buena. A la mañana siguiente, Beatriz tomó una valiente decisión. Llevó a Sofía al centro de Oviedo y comenzó a recorrer los barrios más acomodados de la ciudad, basándose en las descripciones que la niña le había dado. Mientras caminaban, Sofía iba reconociendo puntos de referencia, una panadería específica, una farmacia, una iglesia pequeña. Fue en un barrio residencial cerca del centro donde Sofía se detuvo bruscamente frente a una casa grande con un jardín florido, exactamente como en sus dibujos. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a temblar. «Es aquí», susurró, agarrando la mano de Beatriz con fuerza. «Pero no quiero entrar. Él puede estar ahí». Beatriz observó la casa con cuidado. Estaba bien cuidada, con placas de una empresa de seguridad en la puerta y coches caros en el garaje. No parecía el tipo de lugar donde una niña sería simplemente olvidada. Mientras observaban a distancia, la puerta de la casa se abrió y una mujer rubia salió corriendo hacia el coche, claramente retrasada para algún compromiso. Sofía jadeó y se escondió detrás de Beatriz. «Es mamá», murmuró, pero su voz estaba cargada de miedo, no de alegría. Beatriz sintió que el mundo daba vueltas. Aquella era la madre de Sofía, la mujer que había llevado a su hija a tomar un helado, y nunca más había vuelto. Pero, ¿por qué Sofía parecía aterrorizada en lugar de feliz al verla? La mujer se metió en el coche sin mirar en su dirección y se fue rápidamente. Beatriz anotó mentalmente la dirección y la matrícula del vehículo, decidiendo que necesitaba investigar más antes de tomar cualquier medida. Esa tarde, de vuelta en la tienda de Javier, Beatriz compartió sus descubrimientos. El empresario se quedó impactado al saber que la familia de Sofía aparentemente vivía a pocos kilómetros de distancia.
Tenemos que ponernos en contacto con ellos de inmediato, dijo él. Javier, has visto el terror en sus ojos. Algo muy malo pasó en esa casa. No podemos simplemente devolver a Sofía sin entender toda la situación. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión que lo cambiaría todo. Contrató a un investigador privado, Roberto Sanz, para averiguar más sobre la familia García, el apellido que encontraron en el buzón de la casa que Sofía había reconocido. Roberto volvió con información preocupante 3 días después. Álvaro García era un contable respetado que se había mudado a Oviedo el año anterior. Estaba divorciado y se había vuelto a casar con Silvia, una mujer más joven, pero la información más chocante era que nunca habían denunciado la desaparición de una niña. Es como si nunca hubiera existido, informó Roberto. No hay denuncia por desaparición, ninguna búsqueda oficial. A todos los efectos, esta familia no está buscando a una hija desaparecida. Beatriz sintió una rabia fría crecer en su pecho. Se deshicieron de ella deliberadamente. Javier estaba pálido. ¿Pero por qué? ¿Por qué una madre le haría eso a su propia hija? La respuesta llegaría antes de lo que esperaban. Esa noche, mientras Sofía dormía, tuvo una de las pesadillas más intensas desde que Beatriz la conocía. Se despertó gritando sobre los bebés llorando y mamá diciendo que no había sitio para todos. Cuando Beatriz logró calmarla, Sofía reveló otra pieza crucial de su historia. Mamá tenía la barriga grande. Cristian decía que ahora tendría hijos de verdad y que yo estorbaba. La verdad era aún más cruel de lo que Beatriz había imaginado. Silvia estaba embarazada cuando abandonó a Sofía y aparentemente había elegido a su nueva familia en detrimento de la hija de su primer matrimonio. A la mañana siguiente, cuando Elena Rodríguez llamó exigiendo una respuesta sobre la situación de Sofía, Beatriz y Javier se encontraron ante un dilema imposible. Revelar que habían encontrado a la familia de la niña significaría devolverla a personas que claramente no la querían, pero ocultar esa información sería ilegal y podría resultar en el traslado de Sofía al centro de acogida. Fue entonces cuando Javier, recordando la profunda tristeza en los ojos de su propia esposa, tomó una decisión desesperada. Vamos a enfrentarnos a esa familia directamente. Necesitamos entender por qué abandonaron a una niña y qué ocurrió realmente. La casa de los García parecía aún más imponente de cerca. Javier y Beatriz permanecieron en el coche unos minutos, observando el movimiento a través de las amplias ventanas. Era una mañana de sábado y pudieron ver sombras moviéndose en el interior de la residencia. Beatriz sostenía firmemente la mano de Sofía, que había insistido en acompañarlos a pesar de las protestas de los adultos. «No quiero que entre allí», había dicho la niña con una determinación aterradora para sus 4 años. «Pero quiero que veáis al hombre malo, para que entendáis por qué tuve que irme». Cuando llamaron al timbre, fue Silvia quien abrió. La mujer de 29 años estaba visiblemente embarazada, probablemente en el 7º mes de gestación. Su pelo rubio estaba recogido de forma descuidada y había una palidez enfermiza en su rostro que contrastaba con la belleza natural que aún mantenía. Al ver a Sofía, Silvia palideció aún más y se apoyó en el marco de la puerta. «Dios mío, Leticia, entonces te acuerdas de que tenías una hija», dijo Beatriz, su voz cargada de una frialdad controlada. «Yo... ¿Cómo? ¿De dónde?», balbuceó Silvia, incapaz de formar frases completas. «Quizás sea mejor que hablemos dentro», sugirió Javier, notando que algunos vecinos comenzaban a observar la escena. Silvia dudó, mirando nerviosamente hacia atrás. «Cristian está en casa. Él. ¿No le va a gustar esto?». «Me imagino que no», respondió Beatriz sarcásticamente. Al fin y al cabo, se tomó la molestia de deshacerse de una niña inocente. En ese momento, una voz masculina resonó desde el interior de la casa.
Silvia, ¿quién es? ¿Por qué tardas tanto? Cristian apareció detrás de su esposa y Sofía inmediatamente se encogió detrás de Beatriz. El hombre de 31 años era alto y tenía una presencia intimidante, sus ojos oscuros demostrando irritación antes incluso de entender la situación. Cuando vio a Sofía, su expresión cambió a algo entre el shock y la rabia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está ella aquí? Esa ella tiene un nombre, dijo Javier, sintiendo una rabia creciente, y resulta que es su hijastra, la hija que abandonaron como si fuera un animal. Cristian se adelantó, bloqueando la entrada de la casa. Escuchen bien, no sé quiénes son ni qué quieren, pero esta niña no es nuestro problema. Silvia tomó una decisión difícil, pero necesaria. ¿Necesaria? Beatriz casi gritó. Abandonar a una niña de 4 años es necesario. No entienden la situación, intervino Silvia. Las lágrimas comenzando a correr. No teníamos elección, Cristian. Nosotros. La situación era insostenible. ¿Qué situación?, preguntó Javier. Una niña que necesitaba cuidado y amor. Cristian se rió amargamente. ¿Amor? Esa niña era un problema constante. Hacía berrinches por cualquier cosa, no dormía por la noche, estorbaba en nuestra vida. Y cuando descubrimos que Silvia estaba esperando gemelos. ¿Gemelos? Beatriz miró la barriga de Silvia con una nueva comprensión. Sí, gemelos, confirmó Cristian. Y no teníamos condiciones emocionales ni económicas para cuidar de 3 niños, especialmente con una que tenía problemas de comportamiento. Sofía le susurró algo a Beatriz, quien se agachó para escucharla. Dice que nunca tuvo problemas de comportamiento. Los problemas empezaron cuando llegó Cristian. Beatriz se levantó lentamente mirando a la pareja. ¿Y cuál era exactamente el comportamiento problemático de una niña de 4 años? Silvia miró a Cristian antes de responder. Ella no se adaptaba a las nuevas reglas de la casa. Cristian establecía disciplina y ella se resistía. Lloraba mucho, se hacía pis en la cama, se despertaba en medio de la noche gritando. Señales clásicas de trauma psicológico, murmuró Javier, que había investigado sobre el tema después de empezar a cuidar de Sofía. Era más que eso, insistió Cristian. Era deliberadamente irrespetuosa. No obedecía cuando le daba órdenes. Siempre corría hacia su madre cuando intentaba corregirla. Beatriz sintió náuseas crecer en su estómago. ¿Corregir cómo? Disciplina normal. Castigos. Privaciones. Métodos que funcionan con niños testarudos. En ese momento, Álvaro García llegó de la calle cargando bolsas del supermercado. El hombre de 35 años se detuvo bruscamente al ver al grupo en la puerta de su casa, sus ojos fijándose inmediatamente en Sofía. ¿Leticia?, susurró, las bolsas cayendo de sus manos. «Hija mía». A diferencia de la reacción de Silvia y Cristian, Álvaro demostró una alegría genuina y alivio. Se arrodilló en la acera, extendiendo los brazos hacia la niña. «Mi amor, ¿dónde estabas? Papá te ha buscado tanto». Pero Sofía no corrió hacia él. En cambio, miró confundida entre Álvaro y Cristian. «Tú no buscaste», dijo con la honestidad brutal de los niños. «Estabas allí cuando mamá me llevó. No dijiste nada». El rostro de Álvaro se contrajo de dolor y confusión. «Leticia, yo. No entiendo. Tu madre dijo que estabas visitando a tu tía en Gijón, que ibas a quedarte allí un tiempo». Silvia palideció aún más. «Álvaro, no». «¿No qué?». Se levantó lentamente, empezando a entender. «Silvia, ¿qué pasó realmente? ¿Dónde está Sonia? ¿Por qué nunca contestó cuando llamé para saber de Leticia?». Beatriz y Javier intercambiaron miradas. La historia se complicaba a cada revelación. Álvaro claramente no sabía que su hija había sido abandonada. Había sido engañado sobre su paradero. «Señor García», dijo Beatriz con calma, «creo que tenemos que hablar. Todos nosotros.
Hay muchas cosas que usted no sabe sobre lo que le pasó a Sofía, a Leticia. Cristian intentó intervenir. No hay necesidad de crear un drama. La situación está resuelta desde hace meses. ¿Resuelta? Álvaro se giró hacia él, la rabia creciendo en su voz. Mi hija estaba perdida y tú llamas a eso resuelto. Álvaro, cálmate, dijo Silvia, intentando tocar su brazo. No entiendes las circunstancias. Entonces, explicádmelo, gritó Álvaro, perdiendo finalmente el control. Explicadme cómo mi hija de 4 años ha pasado meses desaparecida mientras me hacíais creer que estaba a salvo con Sonia. En ese momento, Sofía habló con una claridad que silenció a todos los adultos. Papá, la tía Sonia no sabe dónde estaba. Mamá mintió. Me dejó sola en la calle porque Cristian dijo que ya no me quería en casa cuando llegaran los bebés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro miró de Silvia a Cristian, la realidad finalmente cristalizándose en su mente. ¿Vosotros abandonasteis a mi hija en la calle? Silvia comenzó a llorar desconsoladamente. Álvaro, tienes que entenderlo. Estaba desesperada. Cristian dijo que si no hacía algo con Leticia, se iría, y yo estaba embarazada, sola. No sabía qué hacer. Así que abandonaste a nuestra hija para mantener a un hombre que amenazaba con dejarte si no te deshacías de una niña inocente. La voz de Álvaro estaba cargada de una incredulidad dolorosa. Cristian finalmente mostró su verdadera cara. Escúchame, Álvaro. Cuando me casé con Silvia, no asumí la responsabilidad del equipaje de la relación anterior. Esa niña era un estorbo para nuestra nueva familia. Fue entonces cuando Álvaro hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Beatriz y Javier y dijo: «Por favor, no devolváis a mi hija a esta casa. No hoy. Necesito resolver algunas cosas primero y quiero asegurarme de que estará a salvo». Beatriz sintió un alivio inmenso, pero también una nueva preocupación. «Señor García, la asistencia social está presionando para una resolución. Si usted es el padre legal». «Lo soy», confirmó Álvaro, «pero también soy el hombre que fue lo suficientemente ciego para permitir que esto sucediera. Necesito tiempo para garantizar que mi hija nunca más pase por algo así». Cristian se rió sarcásticamente. ¿Vas a separarte de tu esposa embarazada por una niña problemática? Álvaro, sé realista. Fue entonces cuando Álvaro mostró una determinación que sorprendió incluso a Silvia. No es por una niña problemática, es por mi hija, a la que no supe proteger. Y sí, voy a tomar todas las medidas necesarias para corregir este error. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Sofía finalmente expresó lo que sentía. Papá parecía triste cuando me vio, pero Cristian parecía enfadado. No quiero poner triste a papá, pero tengo miedo del hombre enfadado. Beatriz apretó la mano de la niña. Nadie te va a obligar a volver a una situación que te da miedo, te lo prometemos. Pero mientras conducían de vuelta al centro de la ciudad, ninguno de los adultos podía prever la tormenta que esta confrontación había desatado, ni las revelaciones aún más impactantes que estaban por venir cuando otros secretos de la familia García comenzaran a emerger. 3 días después del enfrentamiento en la casa de los García, Álvaro apareció en la oficina de Javier con una expresión devastada y una carpeta llena de documentos. El contable había pasado las últimas 72 horas investigando a su propia familia, descubriendo verdades que sacudieron por completo su percepción de la realidad. «Necesito contaros lo que he descubierto», dijo, sentándose pesadamente en la silla frente al escritorio de Javier. Beatriz estaba presente y Sofía jugaba en un rincón de la sala, aparentemente concentrada en sus dibujos, pero todos sabían que absorbía cada palabra de los adultos. Álvaro abrió la carpeta y sacó algunos papeles. Me puse en contacto con Sonia, mi excuñada en Gijón. Ella nunca supo que Leticia se suponía que estaba con ella.
Silvia inventó esa historia por completo. Pero eso es solo el principio, continuó con la voz temblorosa. Sonia me contó algo que lo cambió todo. Había intentado llamarme varias veces en los últimos meses, pero Silvia siempre contestaba y decía que yo no quería hablar con ella. Al parecer, mi esposa estaba interceptando las llamadas. Beatriz se inclinó hacia adelante. ¿Por qué intentaba Sonia contactar? Porque sospechaba que algo iba mal. La última vez que visitó nuestra casa, pocos días antes de que Leticia viajara, notó cambios extraños en el comportamiento de la niña e intentó hablar conmigo sobre ello, pero nunca lo consiguió. Álvaro hizo una pausa, pasándose las manos por la cara. Sonia me dijo que durante esa visita escuchó a Cristian gritándole a Leticia, y Silvia no hizo nada para proteger a la niña. Cuando intentó intervenir, Cristian la echó de casa. Sofía dejó de dibujar y miró a Álvaro. La tía Sonia era guapa. Me daba dulces a escondidas del hombre enfadado. Las palabras de la niña confirmaron el relato de Álvaro, pero también revelaron otra capa de la situación. Cristian no solo maltrataba a Sofía, sino que también controlaba quién podía tener contacto con ella. «Hay más», continuó Álvaro, sacando otros documentos de la carpeta. «Contraté a un abogado para revisar mi situación legal con Silvia. Descubrí que había modificado mi testamento sin mi conocimiento, incluyendo a Cristian como beneficiario de parte de mis bienes». Javier abrió mucho los ojos. «¿Eso es posible?» «Por desgracia, sí. Tenía un poder para algunos asuntos financieros relacionados con el embarazo y los cuidados médicos. Al parecer, usó esa autorización de forma mucho más amplia». Beatriz sintió un escalofrío. «Álvaro, ¿estás diciendo que Silvia y Cristian planeaban deshacerse de Sofía para tener acceso a tus bienes?» «Es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay pruebas de que pretendían hacer mucho más que simplemente abandonar a una niña». En ese momento, Sofía se acercó al grupo, llevando uno de sus dibujos. Era diferente de los habituales pájaros volando. Este mostraba una casa con dos figuras grandes y amenazantes frente a una figura pequeña. «Este es el día que les oí hablar de mandarme lejos para siempre», dijo con la naturalidad perturbadora de los niños que han vivido traumas. Álvaro cogió el dibujo con manos temblorosas. «Leticia, ¿oíste a papá y a Silvia hablar de esto?» «No eras tú, papá. Estabas de viaje. Eran mamá y Cristian. Hablaban bajito, pero les oí. Cristian decía que yo nunca podía volver porque los bebés iban a necesitar mi habitación y el dinero que gastabas en mí». El silencio en la sala fue absoluto. Álvaro cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo permití que esto le pasara a mi propia hija?» Fue entonces cuando Beatriz tomó una decisión crucial. «Álvaro, necesito contarte algo que he descubierto sobre Sofía durante estos meses. No es solo una niña que fue abandonada. Está traumatizada de una forma muy específica». Beatriz se levantó y fue a un cajón, de donde sacó el cuaderno donde había anotado todas las observaciones sobre Sofía. «Tiene pesadillas recurrentes. Evita el contacto físico con hombres adultos. Revisa obsesivamente las salidas de los lugares donde está. Son señales de que ha sufrido no solo abandono, sino abuso psicológico sistemático». Álvaro palideció. «¿Estás diciendo que Cristian...?» «Estoy diciendo que tu hija fue deliberadamente maltratada para forzarla a salir de casa. Y sospecho que esto no empezó solo cuando Silvia se quedó embarazada». Sofía volvió a sus dibujos, pero su postura tensa indicaba que estaba escuchando todo. Beatriz se arrodilló a su lado. «Sofía, ¿puedes contarnos cuándo empezaste a tenerle miedo a Cristian?» La niña dudó, mirando a Álvaro. «¿Papá se va a enfadar conmigo si se lo cuento?» «Nunca, mi amor», dijo Álvaro, con la voz quebrada.
Papá nunca se enfadará contigo por contar la verdad. Sofía respiró hondo. Empezó cuando mamá dijo que iba a tener bebés en la barriga. Cristian cambió. Antes solo no le gustaba mucho, pero después empezó a decir cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas? Que era fea, que nadie me querría, que era un estorbo. Sofía hizo una pausa mordiéndose el labio y hacía cosas para asustarme. Me cerraba la puerta de mi habitación por fuera durante la noche y decía que los monstruos me iban a coger si hacía ruido. Beatriz sintió náuseas. ¿Y tu madre lo sabía? Mamá se ponía de su lado. Decía que tenía que portarme mejor, que la estaba estresando y haciendo daño a los bebés. Álvaro se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la sala. Torturaron psicológicamente a una niña de 4 años. Mi hija pasó meses siendo aterrorizada en su propia casa. Álvaro, dijo Javier con calma, ¿qué piensas hacer ahora? Voy a separarme inmediatamente de Silvia. Voy a presentar una denuncia penal contra Cristian por malos tratos y voy a luchar por la custodia total de Leticia. ¿Y los gemelos que Silvia está esperando? Álvaro hizo una pausa. Ese es mi mayor dilema. Son mis hijos biológicamente, pero ¿cómo puedo confiar en una mujer que fue capaz de hacerle esto a Leticia? Beatriz tenía una preocupación diferente. Álvaro, con todo el respeto, Sofía ha pasado meses creando vínculos con nosotros. Nos ve como figuras de protección. Una transición abrupta podría ser traumática de nuevo. ¿Qué sugieres? Que lo hagamos gradualmente. Que construyas una nueva relación con ella, en un entorno seguro, antes de hacer cambios drásticos. Fue entonces cuando Sofía hizo una declaración que sorprendió a todos. Quiero quedarme con la tía Beatriz y el tío Javier, pero también quiero que papá venga de visita. Papá nunca me hizo daño, solo eran Cristian y mamá que se volvieron malos. Álvaro se arrodilló ante su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Leticia, papá se va a asegurar de que nunca más pases por algo así, pero necesita un tiempo para arreglarlo todo, para asegurarse de que nuestra nueva casa será segura. Nuestra nueva casa. Sí, mi amor, papá se va a ir de la casa donde vivía el hombre enfadado. Tendremos una casa solo para nosotros, donde podrás dibujar pájaros en las paredes si quieres. Esa tarde, mientras Álvaro salía para reunirse con sus abogados, Beatriz recibió una llamada inesperada de Elena Rodríguez. La asistenta social había descubierto algo preocupante en sus investigaciones. Beatriz, necesito hablar con vosotros urgentemente. He descubierto información sobre la familia García que cambia por completo la situación legal de Sofía. ¿Qué tipo de información? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podéis venir a mi oficina hoy mismo? Es algo que no puede esperar. Cuando llegaron a la oficina de Elena, la asistenta social los recibió con una expresión grave que hizo que Beatriz temiera lo peor. Recibí una llamada de Gijón esta mañana, comenzó Elena. Una mujer llamada Sonia Santos se puso en contacto conmigo. Es hermana de la madre de Sofía y tiene información que podría cambiarlo todo. Elena abrió una carpeta en su escritorio. Según Sonia, Silvia tiene un historial de inestabilidad mental que se ha agravado durante el embarazo actual. Fue ingresada voluntariamente en una clínica psiquiátrica hace 2 semanas, después de intentar hacerse daño. Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. Y Cristian, desaparecido. Cuando Silvia fue ingresada, él simplemente se esfumó. Álvaro está intentando localizarlo para continuar con el proceso legal, pero podría haber huido de la ciudad. ¿Qué significa eso para Sofía? Elena se inclinó hacia adelante. Significa que podría estar en peligro. Sonia me dijo que Cristian hizo amenazas específicas sobre resolver el problema de la niña de una vez por todas antes de desaparecer. La sangre de Beatriz se heló. ¿Estás diciendo que podría intentar hacerle daño a Sofía?
Estoy diciendo que debemos tomar medidas de protección inmediatas, y hay una cosa más que necesitáis saber. Elena respiró hondo antes de continuar. Sonia quiere la custodia de Sofía. Ha presentado una solicitud legal alegando que, como tía biológica y en ausencia de un entorno familiar estable, ella sería la mejor opción para cuidar de la niña. El descubrimiento de que Cristian había localizado la nueva casa de Álvaro llegó a través de una llamada desesperada de Silvia en mitad de la madrugada. La mujer había huido de la clínica psiquiátrica y llamaba desde un teléfono público, su voz entrecortada por el llanto y la desesperación. Álvaro ha estado aquí en el hospital. Cristian ha estado aquí. Dijo que va a acoger a Leticia y que no podéis impedírselo porque tiene derechos como padrastro. Álvaro despertó a toda la casa con la urgencia de la situación. Silvia, ¿dónde estás ahora? Tienes que volver al hospital. No puedo volver. Dijo que tiene gente vigilando el hospital, esperando que yo le lleve hasta Leticia. Álvaro, no está bien. Está diciendo cosas sin sentido sobre dinero que le debes, sobre que Leticia es la clave para resolver sus problemas. Beatriz apareció en la sala, llevando a Sofía aún somnolienta en brazos. La niña se había despertado con el ruido y estaba confusa y asustada. ¿Qué está pasando, tía Beatriz? Nada de lo que debas preocuparte, mi amor. Solo son conversaciones de adultos. Pero Sofía había desarrollado una sensibilidad aguda para detectar el peligro. Sus meses de trauma habían creado en ella una antena para la tensión y el miedo en los adultos a su alrededor. Es sobre el hombre enfadado, ¿verdad?, preguntó con una clarividencia perturbadora. Álvaro tapó el teléfono por un momento. Leticia, papá no va a dejar que el hombre enfadado se acerque a ti. Nunca más. Sonia, que había decidido pasar la noche en la casa nueva para ayudar a proteger a su sobrina, tomó una decisión sorprendente. Álvaro, llama a Elena ahora. Voy a retirar oficialmente mi solicitud de custodia. Leticia necesita estabilidad, no más cambios. Beatriz la miró con sorpresa y gratitud. Sonia. Teníais razón, admitió Sonia, observando cómo Sofía se acurrucaba naturalmente en los brazos de Beatriz. Ha encontrado a su familia aquí, una familia que eligió protegerla cuando su familia biológica falló. Fue entonces cuando Elena llegó, acompañada por 2 agentes de seguridad. Había recibido información de que Cristian estaba siendo buscado no solo por abandono de un menor, sino también por fraude financiero con documentos falsificados. La situación ha cambiado por completo, anunció. Descubrimos que Cristian falsificó documentos intentando hacerse pasar por el padre biológico de Sofía en registros de otras ciudades. Estaba intentando crear una base legal falsa para reclamar derechos sobre ella. Álvaro palideció. ¿Pero por qué? Siempre demostró desprecio por Leticia. Porque descubrió una cuenta de ahorros que abriste a su nombre cuando nació. Una cuenta con una cantidad considerable a la que solo se podría acceder con la custodia legal de la niña. La verdad era aún más sórdida de lo que imaginaban. Cristian no quería a Sofía por cuestiones emocionales o familiares. La veía como una fuente de dinero para saldar sus deudas de juego. ¿Dónde está ahora?, preguntó Beatriz, apretando a Sofía contra sí. No lo sabemos, pero tenemos información de que podría intentar un acercamiento directo hoy. Por eso he traído protección. Fue entonces cuando Sofía, que había escuchado toda la conversación en silencio, hizo una declaración que lo cambió todo. Yo sé dónde está el hombre enfadado, dijo con su voz pequeña pero firme. Todos se giraron hacia ella. ¿Cómo que lo sabes, mi amor?, preguntó Beatriz. Le vi por la ventana anoche. Estaba en la casa abandonada del otro lado de la calle, la que tiene las ventanas rotas.
Elena intercambió miradas rápidas con los agentes. Sofía, ¿estás segura? Sí. Reconozco la forma en que se queda quieto cuando está planeando cosas malas. Lo hacía en casa antes de ser malo conmigo. Se organizó rápidamente una operación. Mientras los agentes se dirigían a la casa abandonada, Álvaro tomó la decisión que debería haber tomado meses antes. Beatriz, Javier, me gustaría oficializar algo que ya sé desde hace semanas. Habéis salvado a mi hija. No solo la sacasteis de la calle, sino que le devolvisteis la capacidad de confiar, de sonreír, de volver a ser una niña. Hizo una pausa, mirando a Sofía. Quiero que os convirtáis en tutores legales de Leticia junto a mí. Quiero que tenga una familia ampliada, con personas que han elegido amarla. Sofía miró a los adultos. Eso significa que puedo quedarme con la tía Beatriz y el tío Javier, pero también tener a papá. Significa exactamente eso, mi amor. ¿Y la tía Sonia? Sonia se arrodilló ante su sobrina. Significa que me voy a mudar a Oviedo para estar cerca de ti, no como alguien que intenta sacarte de donde eres feliz, sino como alguien que quiere formar parte de tu felicidad. En ese momento Javier llegó corriendo, avisado por Beatriz. Cuando se enteró de la propuesta de Álvaro, sus primeras palabras fueron: ¿Y Verónica? Álvaro sonrió por primera vez en semanas. Hablé con ella ayer. Quiere conocer a Leticia adecuadamente. Cree que quizás cuidar de una niña que necesita amor le ayude a sobrellevar la pérdida de Isabel. El teléfono de Elena sonó. Era uno de los agentes informando de que Cristian había sido encontrado en la casa abandonada, en un estado de grave confusión mental. Sería llevado para una evaluación psiquiátrica y luego se enfrentaría a los cargos penales. ¿Se ha acabado?, preguntó Sofía. «Se ha acabado, mi amor», respondió Beatriz. «El hombre enfadado ya no te molestará más». 3 meses después, en una mañana dorada de diciembre, víspera de Navidad, la casa de Álvaro estaba llena de risas y preparativos para la cena de Nochebuena. Sofía, ahora con 5 años y oficialmente bajo tutela compartida entre su padre, Beatriz y Javier, corría por el jardín con una energía que no había mostrado en más de 1 año. Verónica, que se había mudado a una casa más pequeña pero visitaba regularmente, enseñaba a Sofía a hacer galletas de Navidad. La relación entre ellas había florecido lentamente, construida sobre la base del amor compartido por niñas que necesitaban un cuidado especial. «Tía Verónica, ¿crees que a Isabel le gustarían estas galletas?», preguntó Sofía con la inocencia que había recuperado. Verónica sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Estoy segura de que le encantarían, mi amor, y estaría muy feliz de saber que estás aquí con nosotros». Sonia había encontrado trabajo en un colegio cercano y vivía a 2 calles de la casa de Álvaro. Visitaba a Sofía regularmente, pero sin la presión ni la urgencia de los primeros encuentros. Había aprendido que el amor verdadero a veces significa aceptar que la felicidad de una niña puede estar en un lugar diferente al que planeamos. Beatriz observaba todo desde el porche, con Javier a su lado. Se habían casado el mes anterior, en una pequeña ceremonia donde Sofía fue la dama de honor más orgullosa del mundo. «¿Puedes creer que hace 1 año estaba vendiendo caramelos en la calle?», murmuró Beatriz. «¿Puedes creer que hace 1 año yo estaba huyendo de cualquier responsabilidad emocional?», respondió Javier, sonriendo. Sofía corrió hacia ellos, llevando un dibujo nuevo. Ya no era un pájaro intentando volar lejos. Era una casa grande, colorida, llena de personas sonrientes, cada una etiquetada con cuidado. Papá, tía Beatriz, tío Javier, tía Verónica, tía Sonia. «Es nuestra familia», anunció orgullosamente. «Lo es», asintió Beatriz abrazándola, «una familia que se eligió».
Esa noche, mientras Sofía dormía en su nueva cama, en la habitación que había decorado con sus propios dibujos de pájaros, ya no huyendo, sino volando en círculos felices alrededor de una casa segura, Álvaro reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar cuando finalmente tomamos las decisiones correctas. Silvia se estaba recuperando en una clínica especializada, recibiendo el tratamiento adecuado para su condición mental. Los gemelos habían nacido sanos y estaban siendo criados por sus abuelos maternos. Quizás algún día en el futuro, cuando todos estuvieran curados y listos, podrían conocer a su hermana mayor. Christian había sido condenado a tratamiento psiquiátrico obligatorio y trabajos comunitarios. Las deudas que motivaron sus actos desesperados se habían resuelto con la venta de sus bienes y nunca más tendría ningún tipo de contacto legal o físico con Sofía. Pero la victoria más importante no estaba en las resoluciones legales ni en los castigos a los culpables. Estaba en la risa cristalina de una niña de 5 años que había aprendido de nuevo que el mundo podía ser un lugar seguro, que se podía confiar en los adultos y que las familias a veces se forman no a través de la sangre, sino a través de la elección deliberada de amar y proteger. En la mañana de Navidad, Sofía se despertó antes que todos y corrió al salón donde estaban los regalos. Pero en lugar de abrir los paquetes, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar una vez más. Cuando Beatriz la encontró allí, le preguntó qué estaba dibujando. «Estoy dibujando un regalo para todos los que me salvaron», respondió Sofía. «Es una historia. La historia de una niña perdida que encontró una familia que le enseñó a volar de verdad. Y así, en una mañana de Navidad en Oviedo, una niña que había conocido el abandono, el miedo y la soledad, finalmente escribió, a través de dibujos de colores y sonrisas genuinas, el final feliz que todo niño merece, pero que no todos tienen la suerte de encontrar. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días vídeos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia dándole una nota de 0 a 10 y muchas gracias.